Como ha dicho Marta, ahora vamos a dar la palabra a José Vilar. Me ha avisado la presentación. Ahora está y lleva la calidad en TEDAE y tiene una historia que empieza 5 años en Nissan y el resto vinculado directamente con Casa y Airbus. José, adelante, cuando quieras. Yo no he sido. Ah, vale. Mi teléfono si suena una musiquita del Baby TV. Entonces, sí, soy abuelo y en mi casa tengo una nieta de 10 meses y el Baby TV es lo que me la tranquiliza. Y le he puesto en el teléfono. Bueno, buenos días a todos. Como ya han dicho, me llamo José Vilar. Trabajé 5 años en Nissan, motor Ibérica primero, Nissan después. Y no hago dejación de ello porque es donde aprendí mi profesión. Yo soy irrecuperable, llevo 38 años trabajando en calidad, más este que es el 39. Ya no valgo para otra cosa. Luego he estado 33 años en construcciones aeronáuticas, Military Transport Aircraft, MTAD, Division, Airbus Military, Airbus Defence and Space, se llame como se llame. Es decir, yo he llevado calidad de programas militares y luego sistemas de gestión de calidad en relación con autoridades. He estado 33 años, en octubre del año pasado pues ya me aburrí. No tenía edad de jubilarme, pero bueno, tenía ganas de descansar. Pero al mismo tiempo, desde el año 2002 llevé una gorra compartida con TEDAE. Era el responsable de la certificación aeroespacial y de defensa, el esquema ICOP. Y de eso no me pude quitar. Estuve 6 meses haciéndolo graciosamente, es decir, no divertido, sino simplemente por amistad. Y el 15 de abril del año pasado TEDAE tuvo a bien el contratarme en nómina, entonces por eso ahora mismo soy el responsable de calidad de TEDAE, con el cargo de Quality Senior Expert y además el delegado del CBMC. El CBMC es el órgano de gestión del esquema de certificación aeroespacial y de defensa y el comité de calidad de TEDAE, que lo digo en voz alta porque como el pasado mañana tenemos una reunión para ver qué relación hay entre el comité de calidad de TEDAE y el comité de calidad aeroespacial de la EC, así lo resolvemos. Voy a empezar por el final. Esta transparencia que voy a poner ahora es la que pongo siempre al final, pero como no quiero comérmela por tiempo, la pongo al principio, ¿de acuerdo? Lo he llamado paradojas. Esto es en honor de mi amigo José Manuel, ¿dónde está José Manuel González de Estevez? Si me ha saludado ahí fuera, estará en otro curso, entonces, para que le chocara la palabra. Pero quiero decir todo eso de lo que la gente que trabajamos en una organización que decimos, no lo entiendo. No habéis dicho nunca no lo entiendo, es mentira, siempre lo entendemos. Otra cosa es que no lo compartamos, pero entenderlo siempre lo entendemos. Bueno, ¿qué cosas no entiendo? Perdón, entiendo pero no comparto. Primero, toda la documentación existente, toda, dice que el pensamiento basado en riesgo, la gestión de riesgo, mejor dicho, es algo que llevamos años haciendo. Lo hacemos siempre, siempre. Lo hacemos no de forma ortodoxa, no de forma documentada, pero si la gestión de riesgos es ese proceso de decir qué quiero hacer, ver qué problemas hay para hacerlo, y luego están los para que no suceda, y los por sí sucede. Yo paso mañana, hace 37 años que me casé, y entonces mi mujer le gusta ir a un restaurante específico a cenar. Y entonces yo automáticamente digo, ¿qué tengo que hacer? Hay un salto mental previo, es ¿qué puede pasar para que no suceda lo que yo quiero? Pues puede pasar que no haya mesa. ¿Y qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es llamar por teléfono y reservar mesa. Y si llamo por teléfono y reservo mesa ya no quedan, el para qué no, el por sí sí. El por sí sí es la acción por la cual tengo que buscar otro restaurante seguramente más caro que el primero, de tal manera que aunque le cambie a mi santa esposa el sitio de cena, no se sienta mal. Cuando yo tengo que adquirir un producto, un equipo, y tengo que ir a un suministrador, ¿qué puede ir mal? Que el equipo que me suministre no sea el adecuado para el audito, o busco información de su adecuación y su capacidad de fabricar, o que no entrega a tiempo. Siempre estamos en el mismo rollo. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué puede ir mal? ¿Qué tengo que hacer para que no vaya mal? Esa es la gestión de riesgos. Yo creo que habríamos acabado aquí, si no fuera porque estamos en la milla de oro y las tarjetas de crédito se iban a quedar de un delgado hoy, pero bueno, entonces sigamos entonces. Gestión de riesgos, ¿qué puede ir mal? Si que puede ir mal es que hay un objetivo. Si no hay objetivo, no es gestión de riesgos. ¿Qué tengo que hacer para que no vaya mal? ¿O qué tengo que hacer por si ya ha ido para que no vaya tan mal? Luego, todo el mundo dice que llevamos años haciéndolo. No es nuevo, es algo que ya hacemos. Esto está sacado del documento del N284
del subcomité 2 del ISO TC 176, pero cualquier documento que busquéis oficial dice lo mismo. Esto no es nuevo, lo estáis haciendo. Posiblemente el problema sea cómo formalizarlo en la organización. Primera cosa que yo comprendo o entiendo, pero no comparto, porque realmente no está tan claro. Segunda cosa. Dice, esto está sacado de Hilbert, a la derecha pongo las referencias para que nadie me tache de oportunista y copieta. Un directivo dice, antes que pueda aprobar este proyecto necesito un análisis de riesgos. Dilbert, riesgo 1, falta de decisión, riesgo 2, acceso a análisis, riesgo 3, despistes, riesgo 4, no entiendo estos riesgos, dice, ese es el riesgo número 36. Es decir, a pesar de que todos conozcamos el tema, todos sabemos de qué va, en las empresas, es una pregunta, ¿cuántos estamos en la Asociación Española de la Calidad? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos en un área de calidad? Levanta la mano que no pasa nada, lógico, claro. Bien, fijaros, posiblemente la gestión de riesgo cuando nace, no nace con temas de calidad. La gestión de riesgos es una actividad importantísima de la gestión de proyectos. Los riesgos los tiene que liderar el director de un proyecto, el director de un programa. Calidad, o el área de calidad, no deja de ser uno de los actores principales, junto con ingeniería, producción, etcétera, que puede aportar. ¿Por qué los de calidad estamos metidos en este lío últimamente? Pues porque aparecen por primera vez no en la normativa de gestión de proyectos, sino que aparece en la normativa de sistemas de calidad. No hablo de la ISO 9001 de 2015, hablo de las sectoriales, hablo de la QAP, en donde ya hace mucho tiempo que hablamos de riesgos, o en el tema de la documentación de la serie 9100, donde la 100, 110 y 120 de esquema aeroespacial y de defensa, pues ya habla de riesgos. Luego, entonces, hay una lección que aprender por parte de la dirección de la compañía, de que los riesgos son cosa de todos, no solamente de calidad, que calidad puede echar una mano, puede estudiar cómo hacer que se vaya bien a la primera, pero no es un tema de calidad. Dice la ISO 9001 que la dirección tiene que hacer conocer a la gente lo importante que es la gestión de riesgos. Yo digo al revés, la gente tiene que hacer conocer a la dirección qué es la gestión de riesgos. A la dirección lo que es el Enterprise Risk Management, los riesgos corporativos, pues no te había visto. Bueno, luego tienes que darme 2 besos, ¿eh? Es que los besos de Marta son espectaculares. Castos, pero bueno, perdona. Tú le hablas de Enterprise Risk Management, gestión de riesgos corporativos, y eso se entienden. Riesgos relacionados con la compliance, las liabilities, con la profitability de la empresa. Pero los riesgos que manejamos nosotros, yo le doy la vuelta a la tortilla y digo, no, mire usted. No solamente la dirección tiene que hacer conocimiento, dar conocimiento a la gente de lo importante que es la gestión de riesgos. La gente, y si sois de calidad, ¿qué le vamos a hacer sin actitud? Yo también, pues tenemos que decir a la dirección para que funcione el del riesgo. Y la tercera cosa, hay muchas más, pero no me cabían en la transparencia, es esa. Eso está sacado del Google, el Doodle, de 21 de abril de 2015, en honor del monstruo del lago Ness. Y entonces, ahí están los de calidad. Los de calidad somos bichos raros, como veis. Yo como no sabía si aquí había más chicas que chicos a la inversa, como veis son asexuados, es decir, ahí no se sabe, pero bueno, suponemos que hay de los dos, o por lo menos un reparto proporcional. Estamos siempre ocultos, la gente de calidad solamente salimos fuera cuando hay un problema, si no hay un problema ni existimos. Tenemos que saberlo todo y no tenemos medios de verlo, vemos a través del periscopio, pero somos gente que estamos dando pedales y nos movemos. No nos dedicamos a aumentar la entropía del universo, realmente la nave se mueve y aunque parezca mentira, algo hacemos. Un expresidente mío de hace muchos años me dijo que yo era un cátaro, porque me preguntó que cuál era mi futuro y yo le dije que el mejor era que me despidiera, porque en el momento que toda la organización funcionara bien, sin ningún problema, la gente de calidad sobrábamos. Y dijo, cátaro, puro y además se quiere autoinmolar. Pues llámame como quieras, es cierto. Es decir, ¿por qué la gente de calidad estamos metidos en esta aventura? Yo cuando doy el curso de gestión de riesgos SOTAN y pregunto, todos son de calidad. No hay nadie de proyectos, no hay nadie de programas, no hay nadie de contratos, que son los verdaderos responsables. El de calidad, y voy a ser cruel, lo mejor que puede hacer a lo mejor es coordinar y hacer el acta. Pero vamos, no es su responsabilidad, ¿de acuerdo? Bien, son las 3 cosas que son lo que pongo al final, y ahora ya que he dicho lo que yo opino, ahora ya vamos al tema. El mapa de la presentación, yo quiero hablar un poquito de historia y riesgo y gestión de proyectos, una transparencia por tema, o sea, no os asustéis. Luego quiero hablar de riesgo y gestión de riesgos, cuál es el concepto de riesgo, y ese concepto en ISO, concepto de gestión de riesgos,
y concepto en ISO y la gestión de riesgos del contexto. Es decir, las dos grandes actividades que hacíamos hasta ahora, los riesgos corporativos, hoy no toca, hay una transparencia para decir que existen, hoy no toca. Los riesgos de proyectos, programas y contratos, hoy no toca, y sin embargo, pues es el pensamiento basado en riesgos. En definitiva, los cartagineses, que es donde queríamos llegar, que es el tema de hoy. Ese señor de abajo a la derecha, yo le he querido poner como un cartaginés, pero bueno, divino. Pensamiento basado en riesgos. Y aquí doy respuesta a una de las preguntas anteriores. ¿Qué pintamos los de calidad en estos temas? Pues con esta nueva actividad mucho más. El pensamiento basado en riesgos se basa fundamentalmente en procesos y en el sistema de gestión de la calidad. Entonces ahí calidad no tiene un papel más de actor con el resto de organizaciones. Realmente tiene un papel protagonista en estos temas. Gracias a Dios, ahora ya se me quita ese problema que yo tenía que hacemos aquí los de calidad. ¿Qué es el pensamiento basado en riesgos? En la norma ISO 9001-2015, ¿dónde se aborda? ¿En qué párrafos aparece? ¿Cómo lo implementamos? Esa es la típica pregunta. Y dice, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Si yo tuviera que auditarme antes del otoño del 2018, ¿qué tengo que hacer para tener un sistema basado en pensamiento en riesgos y salir con éxito? Y por último, ¿cómo se debe auditar? No tengo ningún interés de enseñar a los auditores. Esto no lo digo yo, es lo que dice ISO. Pero si yo sé lo que dice ISO de cómo me lo deben auditar, pues yo que soy el auditado, me dan unas pistas terribles de lo que me pueden pedir y lo que me pueden preguntar, ¿de acuerdo? Entonces este es el plan de hoy. ¿Alguien quiere ampliar el plan de hoy? Acordaros que el tiempo es limitado, ¿no? Bien, a pesar de que luego va a haber una mesa redonda, en la cual yo voy a poder comunicar poco, porque lo mío no es un caso, lo mío es el blanco sobre negro o negro sobre blanco de la norma, porque yo soy de TEDAI e Indra es de TEDAI. Entonces no voy a decir algo yo diferente de lo que diga Indra, por ejemplo, ¿no? Entonces si alguien tiene una pregunta, por favor, que la haga. Bueno, pues entonces empezamos. Historia. Mirad, el tema de riesgos, el tema que está basado fundamentalmente en probabilidades. Es decir, el riesgo se caracteriza por dos aspectos, que es la... ¿Ese he sido yo? Eso es que se ha despertado mi nieta. ¿Dónde puedo guardar yo un teléfono que se oiga poco? Bueno, es igual. Es el WhatsApp, que cada vez que la nieta hace algo, pues te mandan un mensaje. La probabilidad y el impacto. Hasta en el principio de la historia, pues era el oráculo. La probabilidad no existía, y cuando alguien quería, pues decía que era que te lo adivinaran. La verdad, que en el año 1545, Gerolamo Cardone escribió un libro. Yo he sido profesor 21 años de estadística industrial en el máster de la Sociedad Americana de la Calidad, y la estadística, lo siento, para mí es un encanto. Yo sé que es una actividad que a los demás no gusta, pero bueno. Hace su primer libro de probabilidades sobre matemáticas y ya empezamos a hablar de cosas diferentes. En el año 1688 había un café, el Café Lois, el famoso del RQA, pues viene de ahí. Y entonces es la primera vez que se empiezan a asegurar fletes. Un señor traía un barco lleno de sedas que venía de Turquía y entonces decía, oiga, quiero asegurarlo. ¿En base a qué? A la probabilidad de que hubiera un hundimiento, en función de la época del año, en función de cómo estuvieran los piratas berberiscos de levantiscos. Entonces había una probabilidad y un dinero a pagar por parte de la aseguradora en caso de que se perdiera el flete. Y por otra parte, el dueño del barco pagaba una prima con la probabilidad de que no sucediera nada, ¿de acuerdo? Ahí se empieza a hablar ya de lo que es probabilidad e impacto. Acabó siendo bueno, pues la casa más importante de aseguramiento, Lloyd's. Y bueno, pues hay una cafetería ahora mismo en Londres. Cuando este sábado vayáis a Londres es visitable y podéis verla sin ningún problema. Así empieza. Sin embargo, mirad, la parte que nos interesa, hasta ahora, repito, el Enterprise Risk Management, la gestión de riesgos corporativos, son actividades de muy alta dirección, normalmente identificados con grandes compañías, con además compañías multinacionales, en donde pretende tener un control férreo de aquellos problemas legales, repito, liabilities, compliance, etcétera, ¿no? Pero si no hablamos de ese tema, a nosotros aquí, lo que hemos estado hablando siempre, por el tema, por ejemplo, de las AQAP y los contratos con defensa, es la gestión de riesgo en los proyectos, programas y contratos. Por primera vez, en el año 1983, se publicó un libro blanco, éticas, normas, etcétera, por ANSI, que acaba siendo lo que todo el mundo habla del PMBOK. Yo es un documento que
Es un documento que de cada 2 páginas habla 10 veces de riesgos, pero riesgos desde el punto de vista de la gestión del contrato, del programa y del proyecto. La última versión es la 5.0 y en internet te la bajas en PDF gratuitamente, es decir, que no hay problema. Y yo siempre digo que para el sábado por la noche es buena lectura, da más que para un sábado por la noche, pero se aprende mucho de lo que es la gestión del riesgo de proyecto, contrato, programa, no necesariamente asociado a una norma de cliente. Se ha editado también últimamente la extensión para programas software del PMBOK, también gratuito, PDF, no es nada pirata, que creo que el conocimiento así lo explica. Bueno, y eso ha sido el padre, o ese documento, de la mayor parte de la documentación de gestión de riesgos que existe. La ISO 31000, la ARAMP 1 es el documento OTAN de gestión de riesgos, en el que se basa la PGR 1, que es la traducción al castellano, mal seguro, porque como la traduje yo, pues puedo decirlo, pero bueno, toda esa cadena, desde el PMBOK a la ARAMP, a la ISO 31000, tiene el mismo proceso. Concepto de riesgo. Entonces, esa es la historia. Mirad, el riesgo, me he buscado el PMBOK, dice evento, condición incierta. Mirad, es algo que no ha sucedido. Si sucede ya no es un riesgo, es un problema. Tengo que gestionarlo con acciones correctoras. Me niego a decir correctivas, salvo cuando lo escribo, con acciones correctoras, no con gestión de riesgos. Y además tiene efecto positivo o negativo, esto es novedad desde hace 2 años, antes solamente eran negativos, en un objetivo. Tiene que haber un objetivo. Si no hay un objetivo, no hay riesgos y gestión de riesgos. La ARAM 1, que es la de la OTAN, y la PGR 1 dicen exactamente lo mismo porque beben de ello. El EAQG es la organización madre, padre y padrino y madrina del esquema de certificación aeroespacial, y es la misma definición, salvo que considera que el riesgo es siempre negativo. Es decir, ahora mismo el ARAM, el riesgo lo dividen en amenazas, negativo, y oportunidades, positivo. En el esquema aeroespacial dice, mire usted, el riesgo es negativo. Porque lo positivo, que siempre decir, las acciones preventivas, alguna vez me hubiera gustado a mí ver cómo se hubieran implementado, pero bueno, la única diferencia es que solamente es negativo. Me voy a la ISO 9000 del 2015 y define el riesgo, efecto de la incertidumbre sobre la consecución de objetivos, y es la misma definición que la 31000 y la ISO Guía 73-2009. Os voy a decir un secreto para que no se entere nadie. Es una BlackBerry y cuando la apago, luego no soy capaz de encenderla. Entonces, bien, pues ya está, no, lo siento, tipo sacarlo ahí fuera. Vale. En este contexto, porque hay otros contextos, ¿qué es un riesgo? Es algo que no ha sucedido. Si ya ha sucedido, no es un riesgo. Hay una definición de pensamiento basado en riesgos o pensamiento basado en riesgos de la ISO 9001 de 2015, en la primera o segunda página, que dice algo, luego lo pongo, que no estoy de acuerdo, que dice que la ISO siempre ha hecho gestión de riesgos, cuando hacía acciones preventivas, bien, pero cuando hacía acciones correctoras, y en las acciones correctoras había pasado algo y veía que no volviera a pasar. Oiga, eso no es gestión de riesgos, eso es acciones correctoras. Pero algo que no ha sucedido. Segundo, con probabilidad estimada de que suceda. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas veces que el evento no sabemos la probabilidad. Estimada significa que nosotros no hablamos de probabilidad igual a 0,87, hablamos de probabilidad alta, baja, media. Y tiene que ser estimada porque si no tengo estimación de probabilidad, tengo un problema, pero no puedo aplicar gestión de riesgos, porque si la gestión de riesgos la voy a aplicar en base a categorizar el riesgo por su probabilidad y su impacto, pues si no tengo probabilidad, eso significa que no tengo que hacer nada, no, por Dios. Es un elemento, un outlier, un elemento que está fuera de este contexto y habrá que tomar las acciones que sea. Si no hay una evaluación de la probabilidad, no digo cálculo, en inglés es likelihood, no es probability, pues no estoy hablando de riesgo. Y que si sucede tiene, lo voy a matar, que si sucede tiene un efecto sobre los resultados esperados. Si he puesto un 1 en el contexto ISO, puede ser efecto positivo o negativo. En el efecto aeroespacial, solamente negativo. Pero no os da igual, es un tema de wording. Incluso la normativa de, la normativa OTAN dice que cuando el efecto es positivo, la línea de salida del resultado del proceso es unirlo al proceso de mejora. Y se sale fuera de gestión de riesgos. Entonces, mi consejo es que cuando tengamos bien aprendido y bien desarrollado y bien implementado la gestión de riesgos negativos, pues entonces nos dediquemos al otro.
Las empresas siempre tienen ese proceso, ¿cómo se llama? Lecciones aprendidas, capitalización de conocimientos, ¿vale? Que no le hago de menos, pero yo creo que hay que categorizar de peor a mejor. En definitiva, el riesgo tiene dos parámetros, la probabilidad del efecto, lo que sucede siempre, y además es muy malo, pues habrá que atacarlo mucho, y lo que no sucede casi nunca, y además cuando sucede no se entera nadie, pues va a ser algo que no habrá que hacer nada, entre comillas. La gestión de riesgos, ¿en qué va a consistir? Pues va a consistir en bajar esos parámetros, ¿vale? Y en el contexto ISO, ya pues directamente el concepto, efecto de la incertidumbre en un resultado, sobre la consecución de los objetivos, positiva o negativa respecto a lo previsto. Y por último, dice, nota, los objetivos pueden tener diferentes aspectos, tales como financieros, a distintos niveles, nivel estratégico, Enterprise Risk Management, proyecto, producto, sería gestión de riesgos de proyectos, contratos, programas, de un proceso, de una organización completa, pensamiento basado en el riesgo, ¿no? Es decir, que en ese contexto, en esa nota, estarían los tres escalones que hasta hoy ya tenemos entre manos. Voy a dejar el teléfono ahí fuera. Es que no sé si está en la chaqueta. Cuando yo tenía otro teléfono lo apagaba. Pero repito, la BlackBerry es un teléfono criminal. ¿Me lo puede dejar en el despacho de Enrique, por favor? Gracias. Repito, nivel estratégico, RM, proyecto, producto, es lo que sabemos hacer ahora porque lo marca la normativa de sistemas. Y por último, el riesgo en procesos o en la organización, pensamiento basado en riesgos. Y es en lo que ahora, el área de calidad, nos tenemos que enfocar, porque creo que es el breakthrough, es la mejora importantísima de la ISO 9001 del 2015. La nueva estructura, el nuevo Word, vamos a dejarnos. Yo creo que, igual que en el 2000 el enfoque a procesos fue la verdadera romper con la antigua y la verdadera mejora, ahora en este año el pensamiento basado en riesgos sería el nuevo breakthrough, una nueva mejora importante en temas de calidad. Y gestión de riesgos, pues he cogido la misma normativa anterior, pero fundamentalmente gestión para ayudar, es igual, el wording es igual. Lo que sí tenemos claro es que ¿qué es en este contexto? Primero, gestión anticipada, es decir, la gestión antes de que suceda. La gestión después de que suceda se llama acciones correctoras, gestión anticipada. Segundo, conseguir el objetivo, disminuir el riesgo. Y disminuir el riesgo, si hemos dicho que los parámetros eran probabilidad e impacto, pues disminuir la probabilidad o el impacto. Hasta hace 1 o 2 años, y dependiendo de la literatura que leyerais, disminuir la probabilidad se llamaba mitigación, disminuir el impacto se llamaba contingencia, que en algunos textos sigue apareciendo, ahora ya no se lleva eso. Sabes que lo que no tiene ciencia tiene vocabulario, es como la medicina, ¿no? Se me ha dado un bajón de tensión, una lipotimia, pues vale, igual. Ahora hablamos de que tenemos que tomar acciones, acciones para disminuir la probabilidad, acciones para disminuir el impacto. Y además informar a las partes interesadas. Tiene que haber un bucle completo de información a las partes interesadas internas y externas. Incluso en estos momentos en la ISO 9001 de 2015, en el capítulo correspondiente al contexto de la organización, hay un subcapítulo que es qué son las partes interesadas, ¿de acuerdo? Es una parte integral de la gestión del proyecto, programa y contrato. Yo no me cansaré de decirlo. Los de calidad no dejamos de ser un actor más. Posiblemente tengamos un papel preponderante a la hora de hacer como actor más, hacer el facilitador con conocimiento de la herramienta. O incluso de poner medios para hacer las cosas bien, pero no más. Menos en el pensamiento basado en el riesgo, en los riesgos, que vamos a tener bastante más protagonismo. Todo está basado en un proceso, ese proceso es el proceso de la RAMP, de OTAN, en donde planifico, identifico los riesgos, analizo los riesgos, es decir, mido su probabilidad, evalúo su probabilidad y su impacto, consigo un valor que identifica el riesgo respecto a esos dos parámetros, tomo acción, planifico la respuesta,
veo que es eficaz, lo de siempre, un ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar. Y lo que pretendo es ese riesgo que está ahí, bueno, pues esto no es así, es decir, nosotros no somos siempre capaces de ir de aquí a aquí, siempre hay un riesgo residual, porque hay que ser un poco coherente con la organización a la que perteneces, los medios que tienes y el estado del arte, pero tienes que poner un riesgo objetivo. Y realmente lo que tienes que medir es que si yo estoy aquí y mi riesgo objetivo está aquí, pues después de tomar las acciones he ido aquí, no aquí. Tomar objetivos de bajar el riesgo irreales, malo. Nunca lo voy a conseguir y va a dar frustración. Y si soy poco, ¿cómo se dice? Que tienen que ser los riesgos, tienen que ser, ¿cómo? Ambiciosos. Esto de la ay, Marta. Pues resulta que no estoy cumpliendo con los objetivos de mi sistema. ¿Cuál es el proceso? Pues hay un montón de procesos, pero siempre son los mismos. La izquierda es la ISO 31000. Hoy estamos en contexto ISO, pues sería el que tomáramos, en donde establezco el contexto. Esto sería lo que en algunos casos podría ser incluso escribir el plan de gestión de riesgos, quién, cómo, cuándo, dónde. Identifico el riesgo, le analizo, le evalúo, le trato, tomo acción y vuelvo a empezar. Si en vez de coger la ISO me cojo, la PRN 9239 es la norma aeroespacial de gestión de riesgos, que es muy curioso, no es del dominio calidad, es del dominio ingeniería como debe ser. Que, bueno, vale, es que yo he dicho que soy de calidad y soy recuperable, pero como soy del sector aeroespacial y de defensa, encima estoy orgulloso de que somos mucho más coherentes. Es que, bien. Este es el de esa norma, dice etapa 1, establecimiento del marco de gestión, ¿no? Plan de gestión de riesgos, identificación, evaluación, tratamiento, seguimiento y control, comunicación y aprovechamiento. Aprovechamiento son las lecciones aprendidas, la capitalización. Bien, y este es el del ARAM, sí, es lo mismo. De un proceso a otro puede haber ligeras diferencias en cómo lo llamemos, pero siempre es igual. Quién, cómo, cuándo, dónde, identifico, evalúo, trato y veo que ha sido eficaz ese tratamiento. Y por supuesto lo comunico a las partes interesadas, externas o internas. Si estuviéramos en un curso OTAN diríamos ya en RAC. No hay que decir eso, ¿no? Bien. Pero como no estamos, pues no voy a decirlo. A las partes interesadas, internas y externas. Si me voy al contexto ISO, porque hemos dicho que hoy vamos a hablar del contexto ISO, pues la gestión de riesgo dice la ISO 31000, porque la ISO 9000 del 2015 no habla de gestión de riesgos, habla de riesgos. Dice que son actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo al riesgo, bien. Y la guía 73 de 2009 de ISO pues da la misma definición. De nuevo, otra vez, pues oiga, son actividades hechas con antelación de que suceda para disminuir los riesgos e informar. Este es el proceso de la ISO 31000, que en teoría sería el ortodoxo para quien está trabajando en un contexto ISO. Incluso la ISO 9001 del 2015 hace referencia a esa norma. Bueno, pues a la derecha es lo que dice el documento que ha escrito el ISO TC 176 en subcomité 2, que se llama Pensamiento basado en riesgos en ISO 9001 de 2015. Y entonces es lo mismo, pero además con palabras, un inciso nada más. Estaba leyéndome ayer el documento de la auditoría de esto. Y entonces dice el documento al auditor, le dice, mire usted, si el auditado no entiende lo que le dice, si no lo entiende, cambie el wording. Además dice literalmente, no se ve obligado a utilizar la jerga de ISO 9000. Explíqueselo, explíquele. Era en el tema de gestión perdón. Dios, bueno, ahora me acordaré. De procesos, bien. Bueno, pues esto es lo mismo. Dice, mire usted, defino el resultado previsto. Esto es lo que dice el documento del ISO TC 176. Identifico cuáles son los riesgos, dependiendo del contexto. Conozco los riesgos. Conocer los riesgos es saber cuál es su probabilidad, saber cuál es su impacto y categorizarlos. Planifico acciones, las implemento, compruebo la eficacia, veo que funciona y aprendo de la experiencia y por lo tanto mejorar. Es lo mismo, siempre lo mismo. ¿Vale? Gestión de riesgos y contexto. Y aquí es donde viene, dependiendo de quién está sentado, de qué le suena lo del riesgo. Mirad, si yo soy un alto directivo en mi empresa, los riesgos corporativos, en cuanto fuimos a Europa,
en cuanto fuimos EADS, etcétera, pues todos los años nos mandaban lo que llamábamos las sábanas. Las sábanas eran unos DIN-A3s con unas matrices increíbles de temas de riesgos. No de on time, on quality, on cost, no. De riesgos relacionados con liabilities, con compliance, con entrega de productos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esos riesgos corporativos, conocidos por la alta dirección, que están relacionados con la capacidad de la empresa de entender, controlar y articular la naturaleza y nivel de los riesgos, rentabilidad ajustada al riesgo, es lo que llamamos o riesgos corporativos o Enterprise Risk Management. Repito, hoy no es el tema, ¿de acuerdo? Si cuando establezco el contexto son riesgos relacionados con los efectos positivos o negativos, normalmente en temas de calendario on time, costes, on cost y on quality lo odio también, no es calidad, pueden ser características, performance, porque calidad son las tres cosas. Cuando a mi cliente lo que le entrego no se lo entrego a tiempo y se lo entrego más caro, pues no estoy entregando calidad. On time, on performance y coste. Que afectan a un proyecto, un programa o un contrato, pues es otro contexto. Y es el mismo pensamiento, la misma filosofía, pero con otro proceso, ¿de acuerdo? Hoy tampoco toca. Hoy tampoco toca. Por último, cuando el riesgo está relacionado con los factores que pueden causar que los procesos, uno a uno, de forma individual, y el sistema de gestión de calidad se desvíen de los resultados previstos, eso lo llamamos pensamiento basado en riesgos. Son tres opciones diferentes que en los tres casos es qué puede ir mal, qué tengo que hacer para que no vaya mal, qué tengo que hacer si ya ha ido mal y si lo que he hecho vale para algo. El concepto es el mismo, el proceso suele ser algo diferente. Esto es lo que ha introducido la ISO 9001-2015. ¿Por qué es tan potente este concepto? Pues mirad, bueno, paso muy rápidamente los riesgos corporativos, hoy no toca, riesgos de control interno y compliance, riesgos intrínsecos del negocio, variación en venta, variación en costes, tipos de interés, tipos de cambio, riesgos, no toca. Esto hay mucha literatura al respecto. Si estoy hablando de gestión de riesgo, proyectos, contratos y programas, pues son todo lo que ahora mismo la normativa internacional, fundamentalmente la normativa OTAN, y los que quieren contratar con defensa, pues están acostumbrados que les piden un plan de gestión de riesgos, o la normativa aeroespacial, están pidiendo. Identifico requisitos del contrato, identifico que puede ir mal, siempre en el marco de un time on quality on cost. No me salgo de ese marco. Puede haber otras cosas, pero no es para este tipo de gestión de riesgos. Valoro la exposición al riesgo, impacto y probabilidad, y además normalmente con criterios aceptables para mi cliente. Y cuando estoy haciendo una gestión de riesgo de un programa interno, pues el cliente soy yo y con mis criterios. Establezco orden de prioridad, tomo acciones para mejorar esa exposición al riesgo, compruebo que las acciones son eficaces y reviso el análisis. Por ejemplo, yo hoy he gestionado mal el riesgo de venir aquí, porque yo normalmente aquí cuando vengo a las 9 de la mañana. Y estoy acostumbrado a salir de mi pueblo se llama Coslada, y conozco de sobra la carretera de Barcelona y los distintos atascos para llegar aquí a las 9. Bueno, pues es la primera vez que he tenido que venir a las 11, y la verdad de Dios que es un aprendizaje que tenemos que hacer. Los riesgos son diferentes, depende del contexto. Y he llegado, bueno, por los pelos, tampoco llego más tarde, ¿no? ¿Hay 5? ¿Hay 3 minutos? ¿Bien? Bueno. Gracias. Vamos a hablar del pensamiento basado en riesgos. Es esencial para lograr un sistema de gestión de la calidad eficaz. ¿Qué es un sistema de gestión de la calidad eficaz? ¿Por qué una empresa monta un sistema de gestión de la calidad? ¿Por qué lo monta? Porque se levanta el alto directivo por la mañana y dice, tenemos que tener eso. Hola Elena, no te había visto. Estás escondida. Porque teníamos que tener el sistema, es porque... No, normalmente las empresas lo montan cuando hay alguien que se lo pide para poder contratar. Pero vamos, la eficacia de un sistema de gestión de calidad es que tenga a bien realizar la satisfacción del cliente, los resultados del sistema y los productos y servicios de calidad. Pero es que además, este nuevo concepto me habla de proceso a proceso. En cada proceso tengo que lograr en la planificación, en la realización, en la verificación y en la actuación, obtener los resultados. ¿Cuántos procesos tenéis vosotros en vuestras empresas? No, es una pregunta capciosa. Es si lo que quiero que ver dónde está el problema, porque la norma ortodoxamente dice que hay que hacerlo con todos los procesos. Bueno, tampoco es para asustarse. Cuando en el año 2000 decía que teníais que tener gestión
enfoque a procesos, una empresa gorda, yo trabajo en una empresa gorda, anda que si hubiéramos tenido que tener los procesos para que me certificara, no, por Dios, hay todo un proceso. Esto que me habéis dado es de mala calidad. Gracias. Vale. Entonces, bueno, pues no todos los procesos los vamos a poder hacer así, pero cuando a mí me auditen, a mí ya no me auditan. Qué bien. Si me hubieran auditado, no, es que esto me preocupaba antes, yo era responsable del sistema, pues yo lo que haría es establecer la eterna práctica de qué, pues de jerarquizar aquellos procesos más complejos, aquellos con el resultado más impredecible, luego lo vemos. Eso es lo que se basa el pensamiento basado en riesgos. Y en esto sí tenemos un papel más preponderante en la gente de calidad. Pensamiento basado en riesgos, los cartagineses. Ya vamos a lo mío. ¿Qué es? Mirad, en la parte de generalidades dice, el enfoque a procesos permite a una organización planificar sus procesos y sus interacciones. Esa es la ISO del 2000. ¿Sí? Bien. Luego decía, el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar permite asegurarse que los procesos cuenten con recursos, es todas las actividades de planificación, realización. Bien, el conjunto de estas dos cosas es ISO del 2000. Era la gran fortaleza de aquella norma, a pesar de que nos trajo de cabeza años. ¿Cuál es la novedad? La novedad es el pensamiento basado en riesgos, en donde lo que dice, no deje usted las dos cosas anteriores, sigue siendo aplicables, pero cuando coja esos procesos, que el enfoque a procesos y el ciclo está haciendo que tenga en cuenta, en cada caso, pregúntese qué puede ir mal frente al resultado planificado. Y cuando lo planifique, planifíquelo de tal manera que evite que suceda ese suceso indeseado o al menos tenga una contingencia para el mismo. Esa es la gran fortaleza de la norma del 2015 y para mí la más importante de todas las modificaciones. A pesar que cuando hablas con la gente dice, ya no hace falta manual de calidad. Sí, pero hay una norma que dice, pero todo esto se le puede llamar manual de calidad. Ya no hace falta un representante de calidad de la dirección. Dice, pero tiene que haber alguien que lo haga. No, vamos a ver. La verdadera mejora es esta. Como yo no quiero mirar el reloj, ¿cuánto me queda? 3 minutos. Bueno, debo ir más deprisa. He acortado, aquí pone 20 de 39, aunque tengo una presentación larga que va a detalle, no voy a entrar en detalles. ¿Dónde se aborda el riesgo? Pues en casi todos los capítulos. No hay capítulo que se quede sin riesgo. En introducción se explica el concepto de pensamiento basado en riesgos. En el contexto de la organización requiere que se determinen los procesos y aborde riesgos y oportunidades. Repito, si hubiéramos tenido 7 o 8 horas, cada uno de estos lo hubiera... El liderazgo requiere que la alta dirección promueva la concienciación y el pensamiento basado en riesgos, y yo lo que pido es que la gente normal conciencia la alta dirección del pensamiento basado en riesgos, determine y aborde riesgos y oportunidades, en planificación identifique riesgos y oportunidades relacionados. Esto es importante. En el capítulo 7 al capítulo 8 dice, mire usted, siempre que se menciona adecuado o apropiado, y se menciona un montón de veces, eso lo dice ISO, ahí tiene usted que investigar el riesgo. Siempre que en cualquier frase, en cualquier párrafo, diga que se requiere una información, perdón, una documentación apropiada, ahí tiene que estar. En el capítulo 8 operación, lo mismo. Cada vez que aparezca la palabra adecuado o apropiado, en esos procesos hay que hacer gestión de riesgo. Evaluación del desempeño, pues hay que evaluar las acciones tomadas. Y en mejora, pues ya sabéis, corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados. ¿Cómo lo implementamos? Esto sí lo puedo contar, ¿verdad? Por lo menos cómo lo implementamos. No hay ningún requisito en cuanto a métodos formales. Esto es un engaño de ISO. ISO te dice, no hay ningún requisito. Puedes hacer lo que quieras, hasta que viene el auditor que tiene sus instrucciones y entonces él entiende otra cosa diferente a ti. Pero realmente no existen requisitos. No todos los procesos del sistema de gestión representan el mismo nivel de riesgo. Primer dato. Coño, si yo tuviera que hacer una implementación, empezaría a identificar aquellos procesos que merece la pena utilizar esta técnica. Y no había ningún problema cuando yo se lo presentara a un tercero, decir, oye, ya sé que me faltan cosas, pero ¿cuál es mi actitud? Estoy en ello, ¿vale? Bajo los requisitos del apartado 6.1, la propia organización tiene que decir cuáles son los procesos a los que le aplica. La organización puede decidir si desarrollar o no una metodología.
o coger una de las existentes, pues allá cada uno. Realmente, si yo tuviera que hacerlo inicialmente, cogía esta es la fácil, me da igual, este es del mismo documento de ISO. Identifico riesgos y oportunidades, a lo fácil, defino ruta previsto, identifico riesgos, conozco los riesgos, planifico acciones, las implemento, compruebo eficacia y aprendo. Y con ese ciclo debería ser capaz de gestionar esos procesos. ¿Y cómo se debe auditar? Y con esto ya acabo, porque hay un documento que te explica todas estas cosas. Y repito, no tengo intención alguna de decirle al auditor cómo tiene que auditar, pero sí decirle al auditado que le van a auditar. Primero, le dicen al auditor que la auditoría del pensamiento basado en riesgos no es la auditoría de un capítulo de la norma, no. Es una auditoría que va desde la primera reunión con la alta dirección hasta la reunión de clausura. Hay que estarlo auditando constantemente en función de lo que dice la 19.011. El auditor debe primero ver las entradas que utiliza la organización para la determinación de riesgos, análisis de cuestiones externas e internas en la búsqueda del contexto, dirección estratégica, partes interesadas, el alcance del sistema de gestión de calidad, los procesos de la organización. Hay otro documento buenísimo de ISO que habla del alcance. Chiste, lo leer y dices, coño, entro a ver las bases de datos donde están los alcances de las empresas y vamos, ni una sigue esos requisitos. Es que se lee poco. No nos leemos las instrucciones de la lavadora, pues imagínate las normas de calidad. Información documentada. La ISO del 2015 es una maravilla. Puede usted hacer lo que quiera. No, cuidado. Siempre y cuando no afecte a la calidad del producto o servicio final que usted entregue. Es muy difícil que tú le digas a un auditor o a ti mismo mintiéndote, no me hace falta este documento. ¿Y quién lo hace? ¿Y cómo lo vas a hacer? Ojo. Evidencia objetiva. Pues en estas reuniones, análisis SWOT, informes de retroinformación, actividad de tormenta de ideas, análisis de competidores. Hay un montón de datos que es la evidencia objetiva que te va a pedir el auditor. El tratamiento, dice, ¿usted trata los riesgos del proyecto? Sí, pero ¿cómo? Usted tendría que decir, evitando el riesgo, aceptando, aumentando el riesgo, eliminar la fuente del riesgo, modificar la probabilidad, modificar las consecuencias, etc. Y eso va a haber que contarlo. Evaluación de la eficacia de las acciones antes tomadas, capítulo 9.1. Conclusión. El pensamiento basado en riesgo no es nuevo. Es algo que ya hacemos siempre, en la vida normal y en la vida laboral. Se hace de forma continuada, es algo continuo. Asegura un mayor conocimiento de los riesgos y mejora la preparación para abordarlos. Una cosa es que estemos acostumbrados a hacer actividades de bombero. Sí, bien, es lo que, además que nos gusta. Si no hacemos de bombero no tenemos la adrenalina para poder trabajar, pero bueno, será trabajar alguna vez con métodos preventivos. Aumenta la probabilidad de alcanzar objetivos estratégicos, objetivos tácticos, objetivos de un proceso. Reduce la probabilidad de resultados negativos y hace de la prevención un hábito. Los documentos de referencia que he utilizado, la ISO, el ISO TC, el N284 y el ISO 9001 de auditoría, de qué es lo que auditan los auditores. Santas Pascuas. Lamento el sprint final, pero si no, no llegaba. ¿Alguna pregunta?